Imagínate si te dijera que cada vez que abres tu factura de electricidad o llenas el depósito de tu auto, la mitad del monto se destina a algo invisible, algo que no elegiste, pero que consume una gran parte de tu presupuesto. Esto es exactamente lo que sucede con la atención sanitaria en Estados Unidos. No es exagerado llamar a este sistema un verdadero parásito económico, que drena recursos de las familias sin que la mayoría se dé cuenta de la gravedad del problema. Y lo que es peor, si bien las cifras se disparan año tras año, pocos se detienen a comprender por qué sucede esto y qué hacer para protegerse. Analicemos esto como si estuviéramos examinando los números de una gran empresa, con calma y prestando atención a los detalles que realmente importan. No se trata de señalar culpas, sino de descubrir los mecanismos detrás de una de las mayores cargas financieras que soportan las familias estadounidenses. Al final de esta conversación, verá claramente por qué los costes siguen aumentando, quién sufre más y, lo más importante, cómo tomar precauciones. El punto de partida es simple pero aterrador: Estados Unidos gasta más en atención médica que cualquier otro país desarrollado. No es poco. Eso equivale a casi $5 billones al año, casi el 20% de todo lo que produce la economía estadounidense. Para ponerlo en perspectiva, es como si de cada $5 que se generan en el país, uno fuera directamente al sistema de salud. Mientras tanto, las naciones con economías similares gastan aproximadamente la mitad por persona. ¿Y lo más preocupante? Incluso con todo este dinero, los resultados no son mejores. En algunos casos, son incluso peores. Esta no es una cuestión política, es una realidad financiera. Cuando un país gasta el doble que sus pares y no ve un retorno proporcional, algo anda profundamente mal. En otras industrias, la innovación y la competencia lo han transformado todo: el acero, la energía, el transporte, la tecnología. Los ordenadores que antes ocupaban habitaciones enteras ahora caben en el bolsillo. ¿Pero salud? No funciona como esos sectores. Nadie compara el precio de una resonancia como el de un móvil o un litro de leche. Ningún empleador, por grande que sea, puede descifrar la maraña de precios que se esconde detrás de una red hospitalaria. Y ningún paciente, en medio de una emergencia, se para a elegir entre un hospital que cobra $3,000 por un examen y otro que cobra $24,000. El problema comienza con la absurda fragmentación del sistema. Contamos con Medicare, planes corporativos, seguro Obamacare, planes privados, cobertura temporal y suplementaria. Cada uno de estos pagadores negocia sus propias tarifas, contratos y burocracia. Si dirigiera una empresa que necesitara miles de empleados solo para manejar disputas sobre facturas, autorizaciones previas, auditorías de códigos, cálculos de deducibles y documentos de cumplimiento, lo llamaría ineficiencia. Pero en el sistema sanitario estadounidense, esta es la regla. Y no hace falta ser economista para ver el peso de esta burocracia. Piense en un hospital. No se trata solo de un edificio con camas, sino de una operación compleja que funciona las 24 horas del día, con equipos especializados, tecnología de punta y costosa infraestructura. Enfermeras, médicos, técnicos de laboratorio, farmacéuticos, personal de limpieza, logística, ciberseguridad, todos estos profesionales han visto aumentar sus costos. Tras la pandemia, los costes laborales se convirtieron en uno de los principales villanos de los presupuestos hospitalarios. No porque alguien se esté haciendo rico, sino porque la demanda es mayor que la oferta. No se puede administrar un hospital con escasez de enfermeras o decirle a un cirujano que el equipo no está disponible ese día. A esto se suma el costo de las nuevas tecnologías, robots quirúrgicos, dispositivos de imágenes, herramientas de diagnóstico. En otros sectores, la tecnología abarata los productos con el tiempo. En la salud ocurre todo lo contrario. Nuevas soluciones entran en el mercado con precios muy elevados y, aunque salvan vidas, también aumentan los gastos. Incluso la ciberseguridad se ha convertido en un gasto enorme. Un solo ataque a la red de facturación de un hospital puede paralizar los pagos durante meses. En términos comerciales, se trata de un colapso operativo. Los medicamentos son otro punto crítico. No se trata de emociones, se trata de números.
Cuando una empresa desarrolla una nueva terapia contra el cáncer, un tratamiento genético o un medicamento revolucionario para la diabetes, los costos regulatorios y de investigación son astronómicos. Pero en Estados Unidos, los fabricantes tienen amplia libertad para fijar precios iniciales muy por encima de lo que permiten otros países. En países con sistemas públicos, los gobiernos negocian directamente o imponen límites. Aquí, los precios fluctúan dependiendo del poder de mercado, las patentes y la competencia, o la falta de ella. ¿El resultado? Los estadounidenses pagan 2, 3 e incluso 10 veces más que los ciudadanos de otros países ricos por el mismo medicamento. No estoy aquí para juzgar, solo para mostrar lo que revelan los datos. El gasto en medicamentos se ha disparado en algunos años, impulsado por los medicamentos especializados y de alto costo. No es una opinión, es un hecho. Otro factor que ejerce presión sobre los costes es la creciente demanda. La población está envejeciendo y las personas mayores consumen más servicios médicos. Las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y la obesidad son cada vez más comunes. Estas afecciones requieren un tratamiento continuo, citas frecuentes, medicamentos diarios, seguimiento constante y, en ocasiones, intervenciones de emergencia. Tratar enfermedades crónicas es costoso no porque el sistema falle, sino porque necesita funcionar todo el tiempo. Algunos se preguntan si Obamacare o las aseguradoras privadas son los villanos. Mi respuesta es siempre la misma: la trayectoria de los costos existía mucho antes de estas leyes o empresas. Este no es un problema de una década o de un partido, sino una cuestión estructural construida a lo largo de medio siglo. Culpar a un gobierno o a una agencia es como culpar a una gota por una marea creciente. Uno de los aspectos menos comprendidos es la dinámica de las negociaciones. Una gran empresa con decenas de miles de empleados puede negociar mejores planes de salud que una pequeña empresa con 10 empleados. Pero ni siquiera las corporaciones más grandes negocian precio por precio, prueba por prueba, medicamento por medicamento. Negocian el acceso a una red de proveedores que aceptan determinadas tarifas. Estas tarifas dependen del poder de negociación del hospital, la aseguradora y la competencia en la región. En las ciudades donde un único sistema hospitalario domina el mercado, este dicta los precios. En los mercados donde una aseguradora es dominante, sucede lo contrario. El tira y afloja no genera eficiencia, solo decide quién paga más. Ahora, piense como un inversor. Uno de los más grandes. Costos para empleadores y pacientes. Esto no es especulación, es economía básica. Cuando la competencia disminuye, los precios suben. Y en el sector sanitario, donde los pacientes a menudo no pueden comparar precios o retrasar el tratamiento, las consecuencias son aún más graves. ¿El resultado? Un sistema en el que los actores más grandes dictan las condiciones, los proveedores más pequeños luchan por sobrevivir y las familias terminan pagando la diferencia. Ahora hablemos de otra capa de complejidad, el papel de los productos farmacéuticos. Los precios de los medicamentos en Estados Unidos no solo son más altos que en otros países, están estructurados de una manera que desafía la lógica tradicional del mercado. En la mayoría de las industrias, la competencia hace bajar los precios. Pero en el sector de la salud, las patentes, los periodos de exclusividad y las barreras regulatorias crean monopolios que duran años. Un solo fármaco puede dominar una categoría terapéutica y, sin una competencia significativa, el fabricante tiene todas las cartas. Luego están los intermediarios, los administradores de beneficios farmacéuticos, PBM, por sus siglas en inglés, que negocian reembolsos y descuentos en nombre de las aseguradoras. Se suponía que estas entidades reducirían los costos, pero en la práctica agregaron otra capa de opacidad. Los reembolsos y descuentos no siempre se traducen en precios más bajos para los pacientes. En cambio, crean un sistema donde el costo real de un medicamento queda oculto y los incentivos no están alineados. El fabricante quiere maximizar los ingresos, el PBM quiere maximizar los reembolsos y el paciente se pregunta por qué su copago es tan alto. Y no olvidemos el papel de la tecnología. La innovación médica es un arma de doble filo. Por un lado, los avances en tratamientos y diagnósticos salvan vidas y mejoran la calidad de vida.
Por otro lado, las nuevas tecnologías suelen tener precios asombrosos. Desarrollar e implementar una máquina de resonancia magnética de última generación, un sistema quirúrgico robótico o una novedosa terapia genética puede costar millones. Los hospitales y proveedores tienen todos los incentivos para adoptar estas tecnologías, atraen pacientes, justifican tarifas más altas y se posicionan como líderes en atención. Pero alguien tiene que pagar por ello. Y en un sistema donde los costos se transmiten en lugar de absorberse, ese alguien es casi siempre el consumidor. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Con un sistema que es costoso por diseño, un mosaico de intereses en competencia, incentivos desalineados y capas de gastos administrativos. No es que alguien se propusiera crear este desastre. En primer lugar, nadie lo diseñó para que funcionara de manera eficiente. Y cuando un sistema no está diseñado para ser eficiente, la ineficiencia se convierte en lo predeterminado. Pero aquí está la cuestión, comprender el problema es el primer paso para resolverlo. En la siguiente parte, desglosaré los pasos prácticos que las familias pueden tomar para navegar este sistema, como buscar atención médica, negociar facturas y tomar decisiones financieras más inteligentes sin sacrificar la salud. Porque si bien no podemos arreglar el sistema por sí solos, podemos aprender a jugar mejor. Y en un sistema tan complejo, esa suele ser la diferencia entre la seguridad financiera y la ruina. EA forma como o sistema AS trata como un problema secundario. La salud mental y los servicios para personas con deficiencias no son solo áreas negligenciadas, son ejemplos claros de cómo una lógica económica del sector distorsión de prioridades. Cuando un tratamiento no era recibido en la misma proporción que una cirugía o un examen de alta tecnología, él es empurrado para la periferia del sistema. ¿Y el resultado? Filas interminables, profesionales sobrecarregados y familias deixadas a propia sorte, pagando do propio bolso por algo que debería ser un derecho básico. Pero no es solo una cuestión de dinero. Se trata de cómo ve la sociedad lo que merece ser financiado. Un paciente con cáncer tiene acceso a terapias de vanguardia, pero alguien con depresión severa puede esperar meses para obtener una cita. Un niño con autismo recibe un diagnóstico tardío porque los centros especializados están saturados. Y cuando finalmente llegan estos servicios, muchas veces vienen acompañados de burocracia, copagos muy altos y planes que limitan las sesiones como si fueran un beneficio de lujo, no una necesidad médica. La ironía es que, a largo plazo, ignorar estos problemas cuesta más. Una crisis de salud mental no tratada conduce a hospitalizaciones psiquiátricas de emergencia, pérdida de empleo e incluso al sistema penitenciario. Una discapacidad que no se controla a tiempo resulta en una dependencia permanente de una atención costosa. Pero el sistema no fue diseñado para pensar a largo plazo, fue optimizado para ganancias trimestrales y ciclos electorales. Y aquí está el punto crucial. Esta fragmentación no es un accidente. Es el resultado de décadas de decisiones políticas, lobby corporativo y una cultura que trata la salud como un producto, no como un servicio esencial. Cuando los hospitales se convierten en conglomerados con fines de lucro, cuando las compañías de seguros priorizan la rentabilidad sobre la cobertura, cuando las compañías farmacéuticas patentan medicamentos que salvan vidas y los venden a precios estratosféricos, no estamos hablando de fallos del mercado. Estamos hablando de un mercado que funciona exactamente como fue diseñado, para maximizar los retornos, no para garantizar el acceso. Pero si este es el sistema, ¿qué podemos hacer? La respuesta no es esperar una reforma mágica que nunca llegará. Se trata de entender las reglas del juego y utilizarlas a nuestro favor. Por ejemplo, ¿sabías que muchos hospitales ofrecen importantes descuentos a los pacientes que pagan en efectivo? ¿O que es posible negociar las facturas médicas como si fueran la compra de un coche? ¿Qué planes de salud tienen programas de manejo de enfermedades crónicas que pocas personas utilizan? ¿O que, en algunos casos, viajar a otro estado o país para un procedimiento puede costar menos de la mitad del precio, incluso incluyendo vuelos y alojamiento? El problema no es la falta de opciones. Es la falta de transparencia. Y ahí es donde comienza el cambio. Cuando las familias dejan de aceptar los precios como algo inmutable y empiezan a cuestionar, comparar y exigir, el sistema se ve obligado a adaptarse. No es una solución perfecta,
pero es la única que devuelve algo de poder a quienes más lo necesitan. Porque, al fin y al cabo, la asistencia sanitaria no debería ser un privilegio reservado a quienes pueden permitírselo. Pero mientras el sistema siga como está, la mejor defensa es dejar de ser espectador y convertirse en jugador. Y comienza con una simple pregunta: ¿por qué acepto esto? Porque, al fin y al cabo, la salud no es un juego de suerte, es un juego de estrategia. Y aquellos que no aprenden las reglas terminan pagando el precio, literalmente. El problema no es la falta de opciones, sino la falta de claridad sobre cómo utilizarlas. Muchas familias creen que una vez que están en el sistema, quedan a merced de fuerzas que no pueden controlar. Pero la verdad es que, incluso en un escenario imperfecto, existen lagunas, alternativas y decisiones que pueden marcar la diferencia entre una factura médica que arruina un presupuesto y una que al menos no toma a nadie por sorpresa. Y la primera de estas decisiones es simple: dejar de tratar el plan de salud como un documento sagrado y comenzar a tratarlo como lo que realmente es, un contrato. Un contrato que define lo que pagas, lo que obtienes a cambio y, lo más importante, lo que no está cubierto. Porque, al fin y al cabo, el seguro no es un escudo mágico contra todos los costes, es una herramienta, y las herramientas solo funcionan cuando sabemos cómo usarlas. Imagina por un momento que estás comprando un coche. No firmarías un contrato de financiación sin entender los tipos de interés, el importe de las cuotas o lo que pasa si te retrasas en un pago. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros aceptamos los términos de un plan de salud sin cuestionarlo? La respuesta es que, históricamente, hemos sido condicionados a creer que la salud es un tema demasiado técnico, demasiado complejo, reservado solo para especialistas. Pero esto es una ilusión. Los detalles pueden ser técnicos, sí, pero los conceptos básicos son accesibles y dominarlos es la diferencia entre ser un pasajero y ser el conductor de su propio viaje médico. Comience con lo básico, sepa cuál es su deducible. No es un número abstracto, es la cantidad que tendrás que pagar de tu bolsillo antes de que el seguro empiece a cubrir algo. Luego, comprenda su límite de gasto anual, lo máximo que tendrá que pagar en un año, incluso si necesita tratamientos costosos. Estos dos números por sí solos le dan una idea clara de cuánto puede esperar gastar en un escenario de emergencia. Y no te detengas ahí. Verifique qué médicos y hospitales están en su red. Un procedimiento que cuesta $5.000 dentro de la red puede costar $20.000 fuera de ella, y la diferencia no está cubierta por el plan. Pregunte acerca de las autorizaciones previas. Algunos tratamientos requieren la aprobación de su compañía de seguros antes de poder realizarse, e ignorar esta regla podría significar una factura entera para usted. Y finalmente, estudiar la cobertura de medicamentos. Un medicamento que cuesta $100 al por menor puede tener un copago de $10 en su plan, o puede no estar cubierto en absoluto. Esta información no es secreto de Estado. Están en tu contrato, en la web de la aseguradora, en los documentos que recibes al afiliarte. El problema es que la mayoría de la gente no los lee, o los lee pero no los usa. Y ahí es donde gana el sistema. Porque cuando no sabes lo que cubre acabas aceptando cargos indebidos. Cuando no comprende las reglas de la red, paga más de lo que debería. Cuando no cuestiona una factura, pasa por alto errores que podrían corregirse con una simple llamada telefónica. La inercia es el mayor aliado de los costos inflados. Y la única manera de combatirlo es con información. Pero la información por sí sola no es suficiente. Debe ir acompañado de acción. Y una de las acciones más poderosas que cualquier familia puede tomar es aprender a hacer preguntas e insistir en obtener respuestas claras. La medicina no es un templo sagrado donde solo los iniciados pueden hablar. Es un servicio, y los servicios pueden, y deben, cuestionarse. Si un médico recomienda una prueba, pregunte, ¿por qué es necesaria esta prueba? ¿Cuáles son los riesgos de no hacérsela? ¿Existe una alternativa más barata? Si un hospital presenta una factura, solicite una explicación detallada de cada elemento. Si un laboratorio cobra una cantidad absurda por un procedimiento, pregunta si hay descuento por pagar en efectivo. A menudo, la simple voluntad de cuestionar revela opciones que nadie ha mencionado antes. Y no nos equivoquemos,
las respuestas no siempre serán satisfactorias. Algunos profesionales se resistirán, otros darán explicaciones vagas y algunos simplemente no sabrán cómo responder. Pero eso no significa que la pregunta haya sido en vano. Significa que el sistema no está acostumbrado a ser cuestionado, y por eso exactamente es tan importante desafiarlo. Porque cada vez que un paciente exige transparencia, cada vez que una familia rechaza un cobro indebido, cada vez que alguien dice no voy a pagar eso sin entender, el sistema se ve obligado a ajustarse. No de una vez, no perfectamente, sino poco a poco, como un engranaje que empieza a chirriar cuando finalmente alguien decide moverlo. Y hay más. Además de hacer preguntas, las familias pueden, y deben, explorar recursos que a menudo pasan desapercibidos. Sabía, por ejemplo, que muchos hospitales sin fines de lucro tienen programas de asistencia financiera que pueden reducir o incluso eliminar la deuda médica de familias de ingresos bajos y moderados. Que algunas empresas farmacéuticas ofrecen descuentos o incluso proporcionan medicamentos gratis a quienes no pueden pagar. Que existen organizaciones que ayudan a cubrir los costos del tratamiento de enfermedades crónicas. Estos programas existen, pero no se anuncian en vallas publicitarias. Están ocultos en sitios web institucionales, en formas burocráticas, en conversaciones que nadie tiene tiempo de mantener. Y es por eso que tantas familias dejan de usarlos, porque nadie les dijo que existen. Pero lo irónico es que a menudo las soluciones más efectivas son también las más simples. Uno de ellos es la prevención. No me refiero a dietas milagrosas ni a regímenes de ejercicio imposibles. Me refiero a citas de rutina, exámenes preventivos, vacunas al día, seguimiento de enfermedades crónicas. Estas son cosas básicas, pero cuando se descuidan, convierten los pequeños problemas en catástrofes financieras. Un chequeo anual puede detectar la presión arterial alta antes de que provoque un derrame cerebral. Una mamografía puede identificar el cáncer en una etapa temprana, cuando el tratamiento es más económico y eficaz. Una vacuna contra la gripe puede prevenir una hospitalización que costaría miles de dólares. Son inversiones mínimas con enormes retornos y, sin embargo, millones de personas las posponen o ignoran, ya sea por falta de tiempo, miedo al costo o pura desinformación. Y aquí está la parte más frustrante, incluso cuando las familias quieren hacer lo correcto, el sistema a menudo las detiene. Clínicas abarrotadas, horarios inflexibles, falta de acceso a especialistas. Pero eso no significa que no haya alternativas. La telemedicina, por ejemplo, ha demostrado ser una poderosa herramienta para consultas de rutina, seguimiento de enfermedades crónicas e incluso diagnósticos sencillos. Es más barato, más conveniente y, en muchos casos, tan efectivo como una consulta en persona. Los programas comunitarios ofrecen proyecciones gratuitas o a precio reducido. Las farmacias populares ofrecen medicamentos esenciales a precios asequibles. Estas son opciones que no siempre aparecen en los folletos de los planes de salud, pero que pueden marcar la diferencia entre una factura médica manejable y una deuda que se prolonga durante años. Y por último, hay una herramienta que muchas familias subestiman, la planificación financiera. No me refiero a inversiones complejas ni a estrategias de mercado. Me refiero a algo mucho más básico, reservar dinero para imprevistos. Porque, al fin y al cabo, la mayor fuente de estrés financiero no es el coste de la asistencia sanitaria en sí, sino la falta de preparación para afrontarlo. Y ahí es donde entra en juego la HSA, la cuenta de ahorros para la salud. Es uno de los pocos beneficios fiscales que ofrece el gobierno sin restricciones de ingresos, lo que le permite contribuir con dinero antes de impuestos, invertir los fondos y utilizarlos para gastos médicos sin pagar impuestos. Es como una cuenta de ahorros con superpoderes, el dinero crece con el tiempo, puede usarse para una amplia gama de gastos médicos y, lo mejor de todo, nunca vence. Incluso si cambia de trabajo o de plan de salud, el dinero sigue siendo suyo. Pero la HSA no es la única opción. Fondos de emergencia, seguros complementarios, planes de pago negociados con hospitales, todas estas son herramientas que pueden ayudar a suavizar el impacto de los costos médicos. La cuestión no es que exista una solución mágica. La cuestión es que, en un sistema que parece diseñado para confundir y abrumar, cada pequeña acción cuenta. Cada pregunta formulada,
cada contrato leído, cada recurso explorado es un paso hacia un poco más de control. Y el control, después de todo, es lo que más les falta a las familias en lo que respecta a la salud. Porque, en el fondo, el problema no es solo el coste. Es el sentimiento de impotencia. La idea de que no importa lo que hagas, el sistema siempre estará un paso por delante, listo para presentarte una factura que no puedes pagar. Pero este sentimiento es una ilusión. Porque no importa cuán complejo sea el sistema, sigue estando formado por personas, y las personas responden a los incentivos. Cuando las familias empiezan a exigir transparencia, los hospitales se ven obligados a justificar sus precios. Cuando los pacientes cuestionan los cobros indebidos, las aseguradoras tienen que mejorar sus procesos. Cuando más personas utilizan los programas de asistencia, las instituciones se ven presionadas a hacerlos más accesibles. El sistema no cambiará de la noche a la mañana. Pero puede cambiar, y el cambio comienza cuando la gente deja de aceptar las cosas como son y empieza a exigir que sean diferentes. No es una revolución. Es una evolución. Y, como toda evolución, ocurre paso a paso. El primer paso es dejar de sentirse víctima. El segundo es aprender las reglas del juego. El tercero es empezar a jugar. Porque, al fin y al cabo, la salud no es un privilegio. Es un derecho. Y los derechos no se dan, se ganan. Me cambio durante la noche. Pero puede cambiar, y el cambio comienza cuando la gente deja de aceptar las cosas como son y empieza a exigir que sean diferentes. No es una revolución. Es una evolución. Y, como toda evolución, ocurre paso a paso. El primer paso es dejar de sentirse víctima. El segundo es aprender las reglas del juego. El tercero es empezar a jugar. Porque, al fin y al cabo, la salud no es un privilegio. Es un derecho. Y los derechos no se dan, se ganan. Cuando se combina con un plan inteligente, algo que funciona para todos pero que beneficia especialmente a algunos, surge una oportunidad única. Un instrumento como una HSA permite que el dinero crezca libre de impuestos, se invierta libre de impuestos y se gaste sin costo adicional en gastos médicos calificados. Esta combinación es poco común en el sistema tributario estadounidense. Para las familias que gozan de buena salud hoy pero desean seguridad en el futuro, sirve como un fondo de protección médica a largo plazo. Pero quizás lo más importante que puede hacer cualquier familia es iniciar conversaciones honestas, primero en casa, luego con los profesionales de la salud y finalmente con las compañías de seguros. Muchas personas evitan tomar decisiones sobre atención médica hasta que se convierten en emergencias. Cuando planifica con anticipación, explora opciones y aborda su salud de la misma manera que planifica su jubilación, obtiene poder de negociación. Y este poder, incluso en pequeñas dosis, reduce los costes. Por supuesto, las familias por sí solas no pueden arreglar el sistema. Y sería ingenuo sugerir lo contrario. La atención médica en los Estados Unidos es una cuestión nacional, más grande que cualquier individuo, cualquier hogar, cualquier empleador o cualquier médico. Pero las familias pueden tomar medidas que marquen una diferencia real en sus propias vidas. Y cuando un número suficiente de ellos hacen esto, crean una presión que puede remodelar el sistema desde afuera hacia adentro. Ahora es importante ampliar nuestra perspectiva, porque creo que comprender cómo puede ser un futuro sostenible es esencial. La atención sanitaria nunca será barata, ni debería serlo. El cuidado de los seres humanos es complejo, requiere recursos y requiere mano de obra calificada. Pero puede ser más eficiente, más transparente y más alineado con el valor a largo plazo. Siempre he admirado las industrias que equilibran la innovación y la accesibilidad. La aviación, por ejemplo, enfrenta desafíos pero también ha logrado notables ganancias de eficiencia a lo largo de las décadas. El costo de la informática ha caído exponencialmente. La logística minorista ha evolucionado hasta el punto de que un paquete puede cruzar el país en un día. La atención sanitaria todavía no se parece a estos sectores porque los incentivos están estructurados de forma diferente. Pero creo que el cambio es posible. La transición hacia un modelo de atención basado en valores, aunque lenta, trae esperanza. Cuando los proveedores son recompensados por los resultados y no por el volumen,
toda la estructura comienza a realinearse. Las enfermedades crónicas ahora se gestionan mejor. La prevención gana prioridad. Disminuyen los trámites innecesarios. Los hospitales se vuelven más eficientes. Planes de salud más predecibles. Y las familias cosechan los frutos. La tecnología también puede desempeñar un papel transformador. La telemedicina se ha expandido drásticamente durante la pandemia. Aunque su uso ha disminuido desde entonces, la infraestructura permanece. Los dispositivos de monitoreo remoto manejan condiciones crónicas sin requerir visitas constantes. La inteligencia artificial reduce la carga administrativa al simplificar la codificación, el procesamiento de reclamaciones y la gestión de registros. Los registros médicos electrónicos, alguna vez caóticos e incompatibles, se están estandarizando cada vez más. Estas herramientas no arreglarán el sistema por sí solas, pero aliviarán su carga. Siempre he creído que la transparencia es una de las fuerzas más poderosas en cualquier mercado. Cuando la gente puede comparar precios, los mercados se vuelven más eficientes. Las regulaciones recientes que exigen a los hospitales y aseguradoras revelar sus tarifas negociadas son un paso hacia un sistema más transparente. El cumplimiento aún es desigual, pero, con el tiempo, la luz tiende a iluminar cada rincón. Sin embargo, en última instancia, cualquier solución nacional requerirá la cooperación entre el gobierno, las aseguradoras, los hospitales, las compañías farmacéuticas, los empleadores y los pacientes. Ninguno de estos grupos puede resolver el problema por sí solo. Ninguno de ellos es el enemigo. Nunca abordo los problemas asignando culpas. Siempre me he acercado a ellos buscando alineación, identificando dónde se cruzan los incentivos y donde las reformas tienen más probabilidades de prosperar. Mientras tanto, las familias tienen que navegar por el sistema que tenemos. E incluso en un entorno complejo, las familias informadas tienen más poder del que creen. Pueden planificar, hacer preguntas y utilizar las herramientas disponibles. Pueden tomar decisiones que reduzcan los riesgos y aumenten la estabilidad. Y pueden abogar, ya sea de manera discreta o enérgica, por reformas que eliminen el despilfarro, aumenten la transparencia y prioricen el valor a largo plazo. Antes de cerrar, quiero resaltar algo que quizás os sorprenda. A pesar de sus efectos, el sistema sanitario estadounidense está lleno de gente extraordinaria. Conocí a médicos que trabajan las 24 horas del día, enfermeras que soportan cargas que pocos podrían soportar, investigadores que dedican décadas a desarrollar un único medicamento y cuidadores que muestran una compasión infinita por los padres y abuelos que envejecen. Estas personas no son la causa del aumento de los costes. Ellos son la razón por la que el sistema todavía funciona. El desafío que tenemos por delante es estructural. Y los problemas estructurales requieren un pensamiento a largo plazo, algo que he defendido toda mi vida. Si aplicamos esta visión a la atención sanitaria, empezamos a ver un camino a seguir. No será rápido, no será fácil, pero será posible. Y si podemos construir un sistema donde la innovación coexista con la accesibilidad, la transparencia coexista con la complejidad y la prevención coexista con el tratamiento, crearemos algo valioso, no solo para las familias de hoy, sino para las generaciones venideras. Para concluir, les dejo una reflexión. Pasé décadas estudiando mercados, ciclos, industrias y comportamiento humano. Y aprendí que las sociedades progresan cuando las personas actúan con una visión de futuro. Los crecientes costos de la atención médica son uno de los mayores desafíos financieros de nuestra era. Pero los desafíos, cuando se entienden claramente, se convierten en oportunidades. Y las oportunidades, cuando se abordan con disciplina y empatía, pueden conducir a mejores resultados de los que nadie podría imaginar. Por eso creo que las familias no deberían sentirse impotentes ante el aumento de los costes sanitarios. Con información, preparación y perseverancia, pueden protegerse. Y con un esfuerzo colectivo, podemos construir un sistema de atención médica que respete tanto la excelencia como la accesibilidad. Llevará tiempo y requerirá cooperación, pero creo que es posible. Y creo que será una de las inversiones más importantes que jamás haya hecho Estados Unidos.